Reconocemos que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias hay a tu diestra, por siempre y para siempre. Tú eres nuestro Dios y te reconocemos que fuera de ti no hay absolutamente otro Dios. Tú eres único y verdadero. Dice en Romanos 10 del 1 al 6, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Conforme a ciencia quiere decir conforme a conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Palabra de Dios. Pueden sentarse, yo voy a leer la otra lectura, que es la que voy a utilizar en el día de hoy. Pero antes de hacer eso, yo quiero orar. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, oh Dios. Tu bondad es por todas las generaciones, Señor. Padre, en esta hora yo te suplico, te imploro de lo más profundo de mi corazón, que me quites a mí y te pongas tu Espíritu Santo, que tú hables a través de mí y que sea hablado solo lo que tú quieras que sea dicho. En el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy la lectura que voy a utilizar se encuentra en Lucas 15, del 11 al 32. Lucas 15, del 11 al 32. Y esta es la lectura de la parábola del hijo pródigo. Una parábola que le han dado de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y de lado. De todos lados. Pero según yo me estaba preparando para esta predicación del día de hoy, Dios me enseñó a mí cosas que a través de todos los años todavía yo no había visto. Así es que la palabra dice que la palabra es fresca, es nueva cada mañana, que cambia no porque tenga que cambiar, sino que nos habla en formas diversas a cada uno de nosotros. Y antes de leer la lectura, yo quiero, como se habla de que es una parábola del hijo pródigo, yo quiero traerle la definición de lo que es pródigo. Pródigo es una persona gastador, que lo gasta todo, que es un disipador, que es un manirroto, que todo lo gasta sin medir las consecuencias, que desprecia generosamente la vida u otra cosa estimable, muy dadivoso, que da en abundancia. ¿Conocen gente así? ¿Qué es una parábola? Es una narración simbólica conteniendo verdades espirituales, ilustrada por un hecho real o posible, una verdad importante o una enseñanza moral. Eso es una parábola. Dice así la palabra del Señor en Lucas 15 del 11 al 32. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentare cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre
y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traedle el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, si había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él les dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Palabra de Dios. En esta parábola tenemos que ver cuántos personajes existen en ella. Primero está el hijo que se fue a un lugar lejano, el hijo que se quedó con su padre, la audiencia de Jesús, la cual la encontramos en el 15, 1 y 2, que eran fariseos y publicanos. Y el personaje principal, por supuesto, que es Jesús. ¿Qué cosas podemos aprender de esta parábola? Los dos hijos representan la humanidad. En ellos vemos dos clases diferentes. Primero, el menor parece tener un temperamento malo, es apasionado con mucha actividad. Le gusta lo variable y se siente atraído por lo lejano y extraño. ¿Habrán conocido ustedes gente así? Que están en casa y de momento le da con que se tienen que ir de casa, que hay algo más interesante allá afuera que buscar. Esa historia nunca ha cambiado. La había en el tiempo de Jesús y la hay en el día de hoy. Este hijo era una representación de los publicanos con los cuales hablaba Jesús. Este hijo no comprende el amor de su padre. Si se dan cuenta, este padre le tenía de todo. Era un hombre que tenía una finca grande y en esa finca no faltaba nada. Más adelante lo vamos a ver. Este joven consideraba la casa de su padre que lo ahogaba, que estaba todo, quiero irme, todo me molesta, las órdenes de papá, el orden de casa me molesta. ¿Se parece a alguno de nosotros? Algunos dirán: sí, eso era yo hace mucho tiempo atrás. Pero hay algunos que están en esas en el día de hoy. Es desdichado aquel que piensa que está libre para gozar de todas sus codicias y de todas sus pasiones. Algunos creen que esa es la verdadera libertad, cuando la verdadera libertad es estar en Cristo y hacer lo que Él quiere. Fíjese que dice: lo que el Padre le otorgó le pertenecía. Más adelante vamos a ver por qué yo traigo esta aseveración en este punto. El pedido del hijo menor fue: Padre, dame lo que me pertenece, lo que es mío. Interesante que al malgastar lo que tuvo necesidad y fue a apacentar cerdos.
Yo no sé si ustedes han apacentado cerdos, pero en mi casa había cerdos. Y los cerdos, apacentar cerdos no es lo mejor del mundo. No es lo mejor. Tenía todo y vino a tener nada. Tenía todo en casa del padre y vino a ser un apacentador de cerdos. Qué gran variedad, ¿verdad? Qué gran cambio. También podemos aprender que cuando nada tenemos, nuestros únicos amigos pueden ser solo cerdos. ¿Ustedes habían pensado en eso? Mientras tenemos amigos. Ese principio nunca ha cambiado. Mientras uno tiene amigos que se le sobran. Cuando uno no tiene nada, los amigos, si te conocí, ya no te conozco. Eso mismo le pasó a este joven. También podemos aprender que cuando nada tenemos, nuestros amigos pueden ser los cerdos, y estos animales son sin afecto natural, hermanos. Los cerdos no son como los perros, que le dan cariño a los dueños. Los gatos le den cariño a los dueños. Los cerdos no le importan a los dueños. Yo no sé si es que ellos saben que en un momento dado pueden ser chicharrones, pero los cerdos no tienen ninguna caricia para sus dueños. No existe eso. No tienen afecto natural. Este joven quería comer algarrobas, pero nadie le daba. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es algarroba? ¿Alguno de ustedes ha comido algarroba? Para esos que no saben, nasty. Es una cosa amarilla, feísima. Hermanos, cuando estamos en Cristo, tenemos todo. Cuando nos vamos de la casa del Padre, quisiéramos comer algarrobas. Qué bajo ha caído este joven. Qué bajo. Este puede ser una de las manifestaciones máxima del ser humano, quedarse solo y bajar hasta lo más bajo de su condición espiritual y social. Porque no solo espiritual, también social. Tenía todo, tenía vestiduras bellas y ahora es un andrajoso, un cuidapuercos. En la casa de su padre lo tenía todo. Ahora en la casa de este nuevo amo, el amo de los placeres y del malgasto, de todo, de lo que tenía valor, no poseía nada. Es una excelente enseñanza para que todos nosotros aprendamos a tomar decisiones sabias. No solo en el diario vivir, sino decisiones sabias de naturaleza espiritual. Muchas veces Dios nos coloca en un lugar, en una iglesia excelente, y nos vamos a lugares a los cuales Dios no nos ha enviado. No nos ha autorizado a ir. Caemos en lo más bajo y desgraciado de nuestras vidas. Y no nos equivoquemos, hermanos. Hay gente que dice, no, porque yo me voy de esta iglesia porque me voy a aquella iglesia. Pero ese no es el punto. El punto es, Dios te autorizó a moverte de iglesia. Usted puede ir a una iglesia, inclusive una mejor iglesia, pero si Dios no lo ha mandado, usted va a ser miserable ahí. Porque el punto es que seamos autorizados a movernos a esa iglesia. Nos desviamos en busca de lo sensacional, de lo último, del espectáculo, de aquello a lo cual Dios no nos ha enviado ni autorizado a hacer. ¿Cuántas veces estamos en iglesia donde se predica el evangelio sólido, fuerte, de acuerdo a la palabra de Dios, pero en otro lugar hay un gran espectáculo montado? Y eso es lo que nos motiva a movernos. Queremos estar en el espectáculo, aunque no nos den palabra de Dios. Casa de mi padre, algarrobas. No solo eso, sino que también nuestro orgullo no nos deja volver a la casa del Padre. ¿Cuántas veces hacemos estos cambios que Dios no autorizó
y después no queremos volver a la casa de mi padre. Porque el orgullo me hace sentir mal pensando, treta del enemigo, que cuando yo vuelva a la casa de mi padre voy a ser criticado. Y muchas veces terminamos divagando en un mundo sin Dios y sin esperanza. Porque sabemos que fuimos donde no debíamos, pero nuestro orgullo no nos permite volver de donde nunca debiéramos haber salido. Es en esta libertad donde hallamos la verdadera felicidad. Nosotros todos, en un momento dado de nuestra vida, hemos sido errantes como las ovejas. ¿Quién de ustedes no ha sido errante en algún momento? ¿Quién de nosotros no ha sido errante en un momento dado? Miren, dice que como ovejas hemos sido errantes. El problema de las ovejas es que cuando están fuera del pastor, no encuentran su camino. Como dicen en el campo, no saben si van o si vienen. Así somos nosotros cuando estamos fuera de la casa del Padre. ¿Qué podemos ver en el hijo que se quedó en la casa del Padre? Porque mucha gente predica que esta parábola tiene dos hijos pródigos. ¿Se acuerdan la definición de hijo pródigo? El segundo. Se parece que es pródigo, ¿verdad que no? Por definición, el hijo que se quedó no es pródigo. El hijo mayor tiene un carácter tranquilo. Y algunos de ustedes dirán, está hablando de mí ahora. Cumple los deberes de la vida jornalera. Es una marcha honesta y virtuosa. Pero ¿sabe quién? Esa marcha honesta y virtuosa es de acuerdo al estándar del hombre, no del estándar de Dios. Al igual que el que se fue, era muy trabajador, aunque por razones equivocadas. ¿Cuánta gente en la iglesia trabajan fuertemente por las razones equivocadas? Porque me quiero ver bien, porque quiero encontrar la gracia con el pastor. No porque quiero adorar a mi Dios con lo que Dios me ha dado. Usted puede trabajar día y noche. Si trabaja por la razón equivocada, de nada vale. De nada vale. Este joven segundo representa el pecado, pero en un aspecto más refinado. El otro le gustaba, como dicen en el campo, le gustaba la bulla. Y era medio salvajito, medio cabrito, en una forma que todo el mundo se daba cuenta de su carácter. Este hijo que se quedó era distinto. Este hijo era calmado, tranquilito, pero no era mejor que el otro. Este era pronto para hacer juicio de su hermano que se había ido. Si se fijan, cuando volvió, que dice bueno, ya ustedes saben. Inclusive le dice al padre que le había gastado los bienes del padre, pero como ya vimos, el hijo le pidió lo que le correspondía. ¿Gastó lo del padre o gastó lo que le correspondía a él? Pero el hermano era un acusador, tal como Satanás es nuestro acusador, que siempre nos está acusando. Le dice, él ha gastado todo lo tuyo. No necesariamente el padre le dio la herencia porque era merecedor de la herencia. Le dio la herencia porque era la costumbre de esa época. Y si nos damos cuenta, dice que les repartió, en plural, les repartió la herencia. Quiere decir que el que se quedó en casa cogió su herencia también. Y cogió su herencia y le tocó más porque era el hijo primogénito, el mayor. En esos tiempos al mayor le tocaba más
que a los otros. No como en el tiempo nuestro ahora que nosotros decimos, si tengo 4 hijos y tengo $4, les voy a dejar uno a cada uno. En aquel tiempo no. En aquel tiempo el mayor recibía más. Así es que este muchacho que se quedó en casa recibió una herencia mucho mayor. Este muchacho acusa a su hermano de haber gastado su dinero con prostitutas. Ustedes oyeron en la lectura que yo hice que dice que se había gastado el dinero con prostitutas. Dice que había vivido perdidamente. Pero ¿verdad que no nombra prostituta en ningún lado? Mi pregunta es, ¿cómo él sabe que andaba con prostitutas si su hermano se había ido a un lugar lejano? ¿Cómo él sabía eso? Cuando han leído esto, ¿no se han preguntado eso? Otra pregunta o aseveración. O quizás esto sería el deseo de su corazón y lo proyectaba en su hermano. ¿Será posible que esas son las maquinaciones que tenía este segundo hijo y las proyectaba en su hermano? Porque la Biblia no dice que se fue con prostituta. Y lo leí como en 3 versiones distintas. Pastor, ¿usted encontró alguna que decía con prostituta? ¿Y de dónde él sacó eso? Muchas veces tenemos que tener cuidado cuando nosotros pasamos juicios a nuestros hermanos. Que maquinamos muchas cosas y las presentamos como si fueran la realidad de la vida, sin saber cuál es la verdad. Este hijo tenía a su disposición todo lo que tenía el padre y no disfrutó de ellos por la amargura, envidia y necedad de su corazón. Eso es como usted vive en su casa y la nevera está llena. Y usted pasa hambre. Y cuando llega su mamá, ay, tengo hambre. Pero nene o nena, si la nevera está llena, pero como tú no me lo diste, yo no lo cogí. Hermano, se ve ilógico, ¿verdad? Pero nosotros somos muchas veces así. La respuesta a nuestras preguntas y a nuestras interrogantes está una oración de distancia. El pedirle a Dios porque todo está a nuestra disposición. En Lucas 15:31 dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hijo, hija, cada uno de nosotros, todas las cosas del Padre son nuestras. Si estamos con Él. Este hijo que se quedó en casa nunca entendió la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios para con sus hijos. Nunca la entendió. Toda su vida había visto de la manera que el padre procedía y nunca aprendió. ¿Cuánta gente vive con sus padres que son ejemplos dignos de seguir y nunca han entendido, nunca han aprendido, nunca han seguido el ejemplo de sus padres? Son completamente opuestos a como son sus padres. ¿Cuántas veces ustedes han oído el refrán, tú no pareces hijo de tu papá, tú no pareces hijo de tu mamá? Y es porque su padre o su madre son ejemplos dignos de emular y ellos no lo siguen. ¿Cuánta gente se ha criado en la iglesia verdadera, viendo y viviendo un ejemplo digno de imitar, pero no han aprendido a vivir la plena vida en Cristo? No han aprendido a amar como Dios ama. A tener misericordia como Dios tiene misericordia con sus hermanos y a considerarlos como a sí mismos. Hermanos, se hace necesario que nosotros imitemos al Padre. Que se hace necesario de que nosotros veamos el ejemplo del Padre, de nuestro Padre Dios.
que nuestra manera de conducirnos, que nuestra manera de amar a los hermanos, que de la manera que tener misericordia de nuestros hermanos se parezca a la manera que nuestro Padre Celestial tiene misericordia, a la manera que nuestro Padre Celestial nos ama. Si no lo estamos haciendo así, tenemos que volver al Padre. No hemos aprendido muchas veces que cada uno de nosotros somos joyas preciosas a los ojos de Dios. Somos joyas preciosas, diamantes, rubíes, esmeraldas. Cuando Dios nos mira como algo de gran precio, de gran valor. Ya es tiempo que nuestro amor los unos por los otros sobrepase el entendimiento humano. ¿Qué yo quiero decir con eso? Que cuando la gente del mundo nos vea cómo nos amamos los unos a los otros, digan, yo no he visto esto en el mundo. Mis papás no eran así. Mis vecinos no son así. Ya es tiempo que nuestro ejemplo sea tal que los que viven allá afuera tengan deseos de curiosear qué hay en la iglesia, que hay un amor que va sobre todo entendimiento. Hermanos, y si nosotros no somos así, es tiempo de que cambiemos. Es tiempo de que nos amemos de una forma que no tiene comparación. El mundo va a conocer a Dios al experimentar el amor que tenemos los unos por los otros. No hay otra manera. Si nosotros somos creyentes, vivimos en la casa de mi Padre y tratamos mal a nuestros vecinos y hacemos lo mismo que nuestros vecinos inconversos hacen, ¿qué motivación tienen para venir a Cristo? Ninguna. Ninguna, porque ¿sabe cuál es el pensamiento? Yo soy así. ¿Para qué voy a ir si no hay diferencia? No hay diferencia ninguna. Este hijo, como muchos en la iglesia, tienen un problema de identidad. Ay, ay, ay. Nosotros no sabemos quiénes somos en Cristo. No sabe quiénes con relación a sus hermanos ni tampoco con relación al Padre. Yo creo que muchas veces nosotros tenemos un problema en la época en que vivimos, que como muchos nos hemos criado sin padres, nosotros no podemos entender al Padre. No podemos entender ese amor que nos da el Padre. Pero la palabra nos enseña. ¿Y sabe qué? El que no se crió con padre ni madre tiene ventaja en cierto punto, porque va a aprender de la palabra y va a aprender la forma correcta. Porque si su padre no era buena gente, usted va a tener una vista distorsionada de lo que es un padre. Pero cuando aprendemos a través de la palabra de Dios, cómo es nuestro Padre Celestial, aprendemos bien. Realmente, como este hijo, muchos de nosotros tenemos que definir y encontrar nuestra identidad. No somos lo que el mundo dice que somos. ¿Ustedes saben eso? No somos lo que el mundo dice que somos. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Si Dios dice que usted es un tesoro, usted es un tesoro. Aunque el mundo diga que usted es chusma, que usted es la basura del mundo, que digan los otros, no le interese. Si Dios dice que usted es un tesoro, usted es un tesoro. Así es que busquemos entender y asimilar lo que Dios dice que somos. Dios es el único que nos puede dar identidad. Muchas veces nosotros queremos aceptar la identidad de que el mundo nos da, de que si somos vagos, de que si somos esto, de que si somos lo otro. Hermano, procuremos no ser vagos por las dudas, pero nuestra identidad nos la da el Señor.
El mundo puede decir que somos esto o aquello, pero Dios dice, tú eres mi hijo amado. Tú eres la niña de mis ojos. Tú eres un tesoro preciado para mí. Yo envié a mi hijo amado para que tengamos vida y vida en abundancia. Yo soy el que te ciñe de poder. Yo soy tu Dios. ¿Qué cosas podemos aprender del Padre? Primero, este Padre siempre está esperando que el hijo pródigo, aquel que se fue de casa, vuelva a casa. Si observamos detenidamente lo que dice el versículo 20, dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hermano, yo siempre que leo esta porción de la palabra, yo me imagino al Padre. Yo me hago un marco, como dice el pastor, que muchas veces tenemos que usar la maravilla de la imaginación. Yo me imagino la casa del Padre, una casona con balcón alrededor y una mecedora. Y el Padre una tarde estaba chilling, mirando en su mecedora, mirando el camino. Imagínense en que la casa estaba en el medio de la finca y había un camino para llegar a la casa del Padre. Y ese Padre estaba mirando a ver cuando el hijo volvía a casa. El Padre no esperó que el hijo llegara. El Padre salió corriendo. Digo, no sabíamos que el Padre era atleta, ¿sabe? Pero aquí nos enteramos. Salió corriendo en busca de su hijo. Si lo vio a la distancia, estaba en la expectativa de que volviera. Jesús siempre está esperando que el pecador vuelva a casa. Él siempre está mirando a ver quién ha decidido volver a casa. Y lo interesante es que le encuentra a mitad del camino. Va y lo busca. Cuando usted se tomó la decisión de venir a Cristo, usted no llegó solo. Cristo lo encontró a mitad del camino. Y le dio esa motivación que usted tenía para llegar. ¿Cuántos han empezado a caminar a la casa del Padre y se han ido? Pero Cristo nos busca a mitad del camino. El Padre fue movido a misericordia. Si este hubiera sido el Padre de la época de hoy, como la mayoría de los humanos, Él hubiera tenido que oír un sinnúmero de razones por las cuales tenía que ganar nuevamente la confianza del Padre. ¿Es o no es? Tú fuiste que te fuiste, yo no te voté, así es que ahora tú tienes que probar que eres digno de volver a la casa paterna. Eso no ocurrió, por el contrario. Jesús no le permitió terminar el discurso. Él tenía un discurso preparado. Iré a mi Padre y le diré, Padre, ya no me trates como hijo. Trátame como jornalero. Ese fue el pensamiento del hijo mientras estaba en el mundo. Ese lugar lejano, ese lugar donde estaba, representa el mundo, hermanos. Cuando él venía, el Padre, cuando llegó, se echó a su cuello, le dijo a sus empleados, busquen lo mejor para el hijo. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo dejó terminar el discurso de arrepentimiento? Nuestro Dios es un Dios omnipresente. Allá en ese sitio donde Él estaba, cuando Él decidió en su corazón que iba a volver al Padre, el Padre estaba allí y lo oyó. Y lo oyó, conocía las intenciones del corazón
Y ese padre sabía que esas intenciones eran verdaderas. Y nuestro Dios no pierde tiempo en bobadas como los seres humanos. Ya Él sabía la decisión del corazón de su hijo. Y lo esperó. Cuando vino, wow, aquí está, aquí está, aquí está mi hijo. Como lo dijo, llegó. Él vio y entendió las intenciones del corazón de este hijo. El padre ordenó a los sirvientes traerle el mejor vestido. Hermano, ustedes no se han preguntado que si el padre le dijo a los sirvientes que trajeran el mejor vestido, ¿no será porque había otros vestidos? Él no le dijo traigan un vestido. ¿Qué le dijo? Traigan el mejor vestido. Estos sirvientes sabían de antemano dónde estaba el mejor vestido. El de mejor calidad, que era lo mejor. ¿Qué simboliza el mejor vestido? La vestidura de justicia con la cual Dios nos cubre cuando venimos a Cristo. Él nos cubre con esa justicia. Él nos pone la justicia de Cristo en nuestras vidas. Así es que le pusieron el mejor vestido. Ya no podemos estar andrajosos delante del Padre. Hermanos, ya no podemos venir con esa carga de pecado delante del Padre. Tenemos que estar limpios. Tenemos que estar cubiertos de la justicia de Dios para con nosotros. Por eso había que vestirnos del mejor vestido. Le ordenó a los siervos a colocar sandalias en sus pies para que su pie no tropiece en piedra ni se ensucie con el lodo de pecado que se encuentra en el camino. Hermano, el muchachito venía descalzo ya. Como dicen en el campo, había perdido hasta la cota. Y Dios le mandó a poner calzado nuevo. El apresto. Lámpara es a mis pies. Esa lámpara Dios se la puso en sus pies. Y luego le manda a poner el anillo. Hermano, en tiempos antiguos, el anillo tenía un significado muy grande. Cuando un rey sellaba con un anillo, no se podía romper ese sello. Yo me acuerdo un tiempo atrás, poquito tiempo, en los bancos cuando se iba a guardar un documento que no se quería que nadie lo fuera a romper, se ponía como una plasticina en el medio del sello. ¿Te acuerdas, Sarita? Y cuando eso impedía que si eso había sido roto, era palpable de que alguien había roto ese sello. Pero esa sortija quería decir autoridad. El Padre le había dado una sortija de autoridad. De autoridad porque ya era hijo del Padre. Tenía los mismos beneficios de cualquier otro hijo del palacio. Hermano, muchas veces a nosotros se nos hace difícil ver esto porque nosotros no vivimos en una monarquía como los ingleses, que hay reyes. Entonces, como que nosotros no entendemos eso. Nosotros somos hijos del gran rey. Nosotros somos real sacerdocio. Y el Padre manda a matar el becerro gordo. Hermano, ustedes han pensado que si este padre tenía una hacienda, tuviera nada más un becerro gordo. Pero cuando dice que mataran el becerro gordo, él está haciendo
lo está separando de los otros becerros. Pero ¿qué pasa? Que este becerro no es un becerro físico. Es un becerro que significa la abundancia que tenemos en Cristo Jesús. Este becerro es la provisión de Dios para con nosotros. Este becerro no era para que el hijo nada más comiera. Dice, comamos. Los otros hijos, el padre, los sirvientes, todos podíamos comer de ese becerro. Porque esa es la provisión de Dios para con nosotros. La provisión de Dios. El Padre en la persona de Cristo le está dando una tremenda enseñanza a esos fariseos que por un lado conocían la ley, pero desconocían los beneficios de la misma. Desconocían que todo lo del Padre estaba a su disposición, pero lamentablemente en vez de disfrutar de los beneficios de hijos, su vida era de juicio y no de misericordia. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento el Señor no azota a los fariseos? Porque tienen conocimiento de la palabra, pero no la viven. No la viven. Viven una vida de juicio. Una vida creyendo que ellos son mejores que nadie. Pero ustedes saben qué, al que más sabe, más se le va a requerir. Si usted cree que usted sabe mucho de la Biblia, más vale que la viva, porque más se le va a requerir. Va a estar sin excusas. Estos fariseos desconocían que todo lo del Padre estaba a su disposición, pero lamentablemente no lo disfrutaban. Lo único que tenían que hacer era pedirle al Padre, y lo del Padre podía ser de ellos. Hermano, tremenda enseñanza para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios le mandó un Salvador, y al día de hoy todavía no entienden que Yeshua, Jesús, vino, murió y resucitó en medio de ellos. Esta semana vino un amigo de nosotros que vive en Israel y nos dice que todavía los israelitas viven como en el tiempo de Jesús. Como el tiempo de Jesús. Tienen conocimiento, pero no viven. No han aceptado al Yeshua, al Mesías de Jehová, enviado para la salvación de ellos y de la nuestra. ¿Qué aplicación nosotros podemos dar a este mensaje en el día de hoy? Primeramente la pregunta es, ¿somos publicanos con un corazón humilde o somos fariseos? Que todo lo encontramos mal, que estamos prestos a juzgar a nuestros hermanos. Que estando en la casa de nuestro Dios y teniendo todo a nuestra disposición, perdemos nuestro tiempo juzgando todo y a todos. Hermano, ¿qué mucho tiempo perdemos en esto? Y por ser así vivimos vidas miserables. En vez de gozar de todo lo del Padre Celestial tiene para con nosotros. Hay gente que tiene conocimiento superficial de Dios y buscan toda excusa para no venir a Él. Sus excusas son el juzgar a los hijos de Dios y encontrar todos y cada uno de los defectos de los que ya somos salvos. Ay, ay, ay. Qué pena que los salvos por gracia ya no estamos sujetos a la ley del pecado, sino a la gracia, mientras ellos pierden sus energías juzgando lo que no le pertenece juzgar. La Biblia dice que solo el amo puede juzgar a sus siervos. Jesús es nuestro amo. Y está en su sola potestad juzgar a sus redimidos. Jesús es el único que nos puede juzgar a nosotros. No se molesten, no pierdan su tiempo con los que quieren juzgarlo de distintas cosas. Es necesario que encontremos la imagen del Hijo pródigo en nuestra propia experiencia, hermanos. De otra manera, el sentido
de esta parábola sería ignorado por nosotros. Queriendo decir que nosotros tenemos que examinarnos y ver si nosotros somos hijos pródigos o si hemos sido hijos pródigos. O si todavía estamos como el hijo que quedó en la casa, que teniendo todo el conocimiento estamos faltos de disfrutar de todo lo que tiene Dios para con nosotros. Hermano, es bien triste que lleguemos a nuestros últimos años o en la cama del lecho de muerte y nos demos cuenta, pero tantas cosas que había en la casa de mi padre y yo siempre pasando necesidad. Ya ese tiempo no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Lamentablemente puede que algunos aquí, que aunque de cuerpo presente, se ha ido lejos del Padre, a gastar todo lo que tiene, su vida, sus pertenencias, en lo que no aprovecha. Tal vez aquí, alguien aquí, escuche este mensaje o a través de las redes sociales, como este hijo pródigo se ha apartado de su familia y de su iglesia. Nuestro Padre Celestial le espera con brazos abiertos y le dice, ven. Si este es tu caso, ya es tiempo de volver a casa. Nuestro Padre Celestial está con brazos extendidos, listo para darnos un anillo para nuestro dedo, vestiduras y calzado en representación que somos hijos del gran Rey, con todos los derechos y privilegios por Él otorgados. Ven a Cristo hoy. Si nunca lo has hecho, ven. Y si te habías extraviado y tu vestimenta se ha ensuciado con tus afanes y otras fuera de casa, ven. Es increíble que los seres humanos desconfiemos de lo que Dios dice en su palabra, en sus promesas, tal como lo hizo con Eva en el Edén. Confiando en lo que Eva estaba confiando en lo que Satanás le prometió, que en todas las promesas de Dios. Muchas veces oímos más lo que dice el mundo que lo que dice Dios. Qué triste. Dios siempre ha sido verdadero. Dios no se cambia. Cuando Él dice algo, se cumple. Y oímos otras voces que nos dicen otras cosas, que tienen una música distinta. Este es un problema desde Adán y Eva. Pero este hijo que se había ido no culpó a nadie, se culpó a sí mismo. Dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Adán dijo, fue Eva. Eva dijo, fue la serpiente. Pero este hijo dijo, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. Trátame como un jornalero. Qué interesante. Los jornaleros en casa del Padre están mejor que muchos hijos en el mundo. Con conocimiento, pero sin Dios ni esperanza. Hermanos, miremos de dónde hemos caído y volvamos a Dios, el cual es misericordioso y amplio en perdonar. Su deseo es que volvamos a casa para amarlos, para enseñarlos y sustentarlos con la diestra de su justicia. Eso es lo que el Padre quiere para con nosotros. Quiere que volvamos para Él sustentarnos, darnos lo que necesitamos, para enseñarnos de su amor, para enseñarnos de su misericordia. Oh Padre, permanezcamos los que estamos aquí en Casa de Vida, en casa de nuestro Padre, donde hay alimento abundante. Vayamos por doquier invitando a todos los pródigos, al Padre de misericordia y no de juicio. Y no de juicio. Pensemos
se me han ensuciado las vestiduras. Mis pies se han ensuciado. Mira, hermanos, muchas veces estamos en la casa de nuestro Dios y por orgullo, cuando llamamos al frente, muchos dicen, yo no voy, porque ¿qué dirá la gente? Hermano, haga como el hijo pródigo. No le importó que cuando venía por el camino, los vecinos que sabían todo el bochinche que él se había ido de casa, lo señalaran. No le importó. No le importó todos los sirvientes de la casa que sabían que él era hijo y que se había ido. Él no le importó que los sirvientes de la casa se rieran, lo cuestionaran. Hermanos, los sirvientes de la casa están enseñados también por el Padre. Fíjense que cuando el hermano que quedó en la casa vino y se acercó a la casa y le dijo a uno de los sirvientes, oye, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Y esto que este fiestón que yo oigo aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál fue la respuesta? Tu hermano ha vuelto y el Padre ha mandado a hacer fiesta. Tu Padre. Y él cogió un vellón, como decimos en el campo. Se enojó porque el Padre había mandado a hacer fiesta. La palabra dice que cada vez que un pecador se arrepiente, en el reino de los cielos hay fiesta. Y yo le voy a pedir a Casa de Vida que cada vez que alguien venga a Cristo, nosotros empecemos el fiestón aquí. Porque vamos a esperar. Porque nosotros tenemos que imitar lo que ocurre en la casa de mi Padre. Que el Señor les bendiga.